callejones oscuros, oficinas escasamente iluminadas, humo de cigarrillo y mujeres fatales. La novela negra y el cine noir, como suele citarse con frecuencia, tienen mucho más en común de lo que parece. Ambos nacieron a la par y hoy día sus elementos son reconocibles por todo el mundo. Pero, ¿qué otro medio explotó estos elementos para crear así un nuevo subgénero? El cómic. Y aunque para muchos es solo un instrumento para personajes de capas y máscaras, guarda dentro de sí infinidad de historias por descubrir. Ya sea adaptando material ajeno o arriesgándose con creaciones originales, el cómic supo albergar grandes mentes y visiones que marcaron una época. Por eso hoy quiero hablarles del cómic noir, pero más que nada de sus antecedentes, cuáles son sus orígenes y qué los distingue de otros estilos. Pero antes de empezar, les comento que este tipo de videos se realizan gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. Si bien yo no puedo acceder a la sección de miembros de mi canal, cuento con perfiles en Cafecito App para los subs de Argentina y PayPal para los subs de otros países. Quienes desean pueden realizar un aporte mínimo mensual y a cambio pueden elegir hasta 2 videos por mes. Pueden elegir entre un audiorelato, biografías express, reseñas, análisis sobre un tema en particular, entre otros. Este mes le damos las gracias a Cecilia, quien nos pidió hablar sobre este tema. Así que sin más, comencemos. A principios de los años 30, Estados Unidos se encontraba sumido en lo que parecía un oscuro pozo sin salida. La Gran Depresión había acabado con el frenesí de consumismo y expansión de los locos años 20. Con frecuencia, en lugares como Nueva York, Chicago, quienes habían sido exitosos hombres de negocios se lanzaban desde enormes rascacielos. Los menos extremos vendían manzanas en la calle o hacían fila en los comedores comunitarios. La ley seca seguía vigente y con la prohibición surgió el crimen organizado. Los diarios cubrían sus portadas de hechos violentos, asesinatos y corrupción. Las batallas campales, nombres como el de Al Capone, eran cosa de todos los días. Y entonces, ¿qué hacía la gente para entretenerse? ¿Cuál era el medio que ofrecía, aunque sea un poco de consuelo, dentro de ese panorama tan lúgubre? En primera instancia, la literatura barata y los cómics. Estos últimos habían ingresado al mercado hacía muy poco, tanto en las tiras de prensa, ocupando páginas enteras en periódicos y más tarde en los comic books. Desde su nacimiento parecía existir una regla no dicha en la que los editores no querían politizar su contenido ni mucho menos izar banderas que podían comprometerlos. Sin embargo, contradiciendo sus dichos, una de sus pautas era afirmar que el único modo de salir de la depresión era trabajando, romantizando la crisis, la falta de empleo, la pobreza, entre otras situaciones. Otros, por su parte, ambientaban su contenido hacia miradas más alejadas de la realidad. Convenía situar la aventura en tierras exóticas, como en el caso de Terry y los piratas del grandioso Milton Caniff. Para este tipo de editores, el exceso de realidad podía poner nerviosa a la gente. Era necesario mantenerlos distraídos y con la mente fuera de cualquier idea explosiva. Es en este contexto que Chester Gould da a conocer el 4 de octubre de 1931 a Dick Tracy. Gould había presentado otras ideas, pero todas habían sido rechazadas. Joseph Patterson, editor del Chicago Tribune, intuyó que un personaje como Tracy podía funcionar, ya que el mundo gángster acaparaba la atención mediática tanto dentro como fuera de la ficción. Entre 1930 y 1931 se habían estrenado películas como Las calles de la ciudad y El enemigo público, lo que le dio plena confianza a la hora de dar luz al personaje. Dick Tracy se mueve bajo la ley del ojo por ojo, diente por diente, y es capaz de usar la justicia por mano propia de maneras casi tan despiadadas como los mismos malhechores que combate.
Pero no hay que confundirse. Tracy no es un policía. Por consejo del editor, Gold sacó a su personaje del lugar que ocuparía como agente de la ley, que es lo que iba a hacer desde un principio, para ofrecer un héroe desvergonzado y sin reservas. Este cambio se debía a que el público ya no veía a los policías con buen ojo, quienes para esa altura fungían más como agentes corruptibles y allegados al mundo de Lampa. El éxito de Tracy llevó a la competencia a crear personajes con la misma esencia o que generaran un impacto similar. El conglomerado editorial King Features presentó una dura ofensiva llamada El Agente Secreto X9. La movida publicitaria incluía en la escritura de los guiones a un nombre clave, Dashiell Hammett. Conocido por ser el impulsor de la novela negra norteamericana con el halcón maltés, su presencia llegó incluso a opacar el arte del joven Alex Raymond. La trama, por su parte, recogía las aventuras de un agente sin nombre que trabajaba para una agencia desconocida. Su porte era enigmática a la vez que carismática. Vestía una gabardina gris y por lo general siempre se mostraba fumando y esgrimiendo una metralleta. El atractivo de la serie era que planteaba tramas realistas, pero a veces los matones se veían demasiado exagerados y las damas muchas veces caían en el cliché de la mujer fatal y elegante. Raymond, atareado por la demanda, utilizó un trazo ágil y descartó la utilización de fondos elaborados, optando por sugerirlos a través de formas geométricas. El encuadre es similar a las técnicas utilizadas en el cine, al igual que ciertos plots y motivaciones de los personajes. Sin embargo, el personaje parecía ser una mezcla entre un detective y un espía internacional. Esto llevó al alejamiento de Hammett, ya que decía no entender al personaje y sus propósitos. El dibujante, por su parte, quien además debía entregar otros trabajos, decidió dar un paso al costado y centrarse en otros éxitos como Flash Gordon. La supremacía de Dick Tracy era imponente y aún en 1934 su labor era indiscutida. Es así que nace Red Barry, que a diferencia de Tracy sí era un policía, pero que se infiltraba entre los gángsters para hacer de las suyas. Inspirado en otros tipos duros de gatillo fácil escritos por Carol John Daly, como por ejemplo Trigun Terry y Race Williams, Red Barry se presenta como irreverente y misógino, como tantos otros detectives, aunque a veces se deja ayudar por su novia reportera. Su creador, preocupado más por sus andanzas nocturnas, priorizó un trazo ligero que le permitió terminar el trabajo lo más rápido posible. Esto, mezcla de talento y de suerte, dotó a la tira de frescura, agilidad y originalidad. Sin embargo, tras conflictos editoriales, escasa fue la existencia de este personaje dentro de las tiras. Es así que a mitad de los años 30, viendo el poder de influencia que tenían este tipo de productos, el FBI y sus allegados intentaron congraciarse con el público a través de películas, libros y, claro, historietas. En el cine se estrenó G-Men, que mostraba con cierta audacia la labor de los agentes a cargo de Hoover. Dato de color, uno de los protagonistas de esta cinta fue James Hackney, quien había sido tomado como inspiración para el personaje de Red Barry. Sin embargo, el éxito de G-Men no dejó conforme a Hoover. La película, según sus propias palabras, mostraba a los agentes del FBI más como lobos solitarios que como parte de un aparato burocrático más grande. Es así que ideó y le trasladó la inquietud a su amigo y reportero policial Rex Collier, quien creó War on Crime. En esta serie mostraba al FBI como una organización formidable y bien engrasada que estaba bajo el control directo del director de la agencia. Todas las historias presentadas en Guerra contra el Crimen, que se puede traducir del título en inglés, eran casos de la vida real, y Hoover examinó todos los guiones personalmente. La tira relataba la caza y captura de personajes tan infames como Ma Barker, Cara de Bebé Nelson y John Dillinger. Según Hoover, estos maleantes habían sido apresados gracias a la experiencia y a la metodología científica utilizada en todo el FBI.
Las historias de Collier tenían un ritmo rápido, pero su experiencia no estaba en los cómics, por lo que a menudo no lograba aprovechar la fuerza del medio. A menudo sus subtítulos le decían a los lectores lo que estaban viendo. Desperdiciaba muchas palabras describiendo escenas que el lector podía captar de un simple vistazo. Pero un problema mayor fue que se quedó sin material, ya que poco a poco los casos reales fueron menguando y con ellos la técnica del mandamás de la agencia. Aún así, personajes que antaño habían sido exitosos en su nicho también se pasaron al FBI, como el agente X9, y otros nacieron allí, como Rip Kirby. Es así que con la llegada de los años 40 y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, el cómic noir, o al menos lo poco que quedaba de él, fue mutando y combinándose con otros géneros. Llegarían The Spirit, Mike Hammer, entre otros. ¿La esencia seguiría siendo la misma? Esa respuesta quedará pendiente para otra entrega. Hasta acá el video de hoy. Hace mucho que no subo un video al canal y la verdad estoy muy contento de traerles más contenido. Pero la verdad es que me gustaría verlos participar más e interactuar conmigo. Por eso aprovechen la caja de comentarios, compartan, síganme en Instagram y sobre todo suscríbanse. Esto es un ida y vuelta y se tienen que animar a expresar sus opiniones que yo les voy a responder sin ningún problema. Gracias a Cecilia por sumarse como patrocinadora a través de PayPal. Gracias a ustedes por ver. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima. Thanks.